Muy buenas noches, muy buenas noches, iglesia amada, amados hermanos, amados pastores, maestros, profetas, evangelistas y toda la audiencia que en esta noche se va a conectar para poder escuchar palabra de palabra de Dios, palabra del cielo, secretos del cielo. Vamos a ver qué es lo que hoy día nos entrega la divinidad para poder para poder entregarle lo que el Espíritu de nuestro Padre quiera derramar sobre nosotros el día de hoy. Eh, Me alegro mucho de estar en casa, me alegro mucho de poder estar hoy día cumpliendo con el mandato, el mandato del Padre y las ordenanzas de mis líderes, los cuales me han honrado con poder hablar de la Santa Escritura a través de este medio. Así que creemos que vamos a tener una bendición a través de esta palabra. Le he titulado este día a este mensaje, el mensaje a las 8 iglesias del mundo. Eso está en el libro del Apocalipsis. Vamos a leer lo que dice ahí. ¿Por qué le puse 8 iglesias del mundo? El mensaje en el libro de Apocalipsis eh, dice que el ángel escribió y le escribió a 7 iglesias. Porque eso es lo que dice el escrito. Esa es la revelación. Esa es la revelación que la divinidad le trajo a- al apóstol Juan allí en el mar Egeo, eh, donde él fue desterrado allí, ¿cierto? Para que él pudiera cumplir esta misión de poder revelar lo que para este tiempo iba a suceder y para todos los tiempos hasta la venida de nuestro Mesías. Mensajes a 7 iglesias. Pero yo, como les vuelvo a repetir, le dediqué una iglesia más que es la nuestra. Un mensaje más que para la iglesia nuestra. Entonces, por eso es el mensaje a las 8 iglesias del mundo. ¿De qué nos habla esta palabra? Es lo que pudo el ángel revelar de cómo funcionaban las iglesias en Asia en aquel entonces. La iglesia que formó y diseñó nuestro apóstol Pablo para que pudieran también alcanzar esta salvación. Iglesia que, iglesia que cada una dependía del lugar donde estaban, del lugar donde estaban situadas, de cómo vivían estas ciudades, a quién adoraban estas ciudades. Nosotros de repente solamente escuchábamos o, o se leía solamente lo que estaba espiritualmente escrito para esta iglesia ya una vez fundada y cómo ellos trabajaban, pero pocas veces nos dedicamos a ver el por qué el ángel escribía esto o las dificultades que tenían las iglesias dentro de sus ciudades, los enfrentamientos religiosos que ellos tenían que tener y cómo cada una de las iglesias fue adquiriendo algunas fortalezas, otras se debilitaban, otras salían gloriosas y el ángel en esta en esto escrito a cada una de ellas les pudo revelar lo bueno y lo malo que en la iglesia estaba sucediendo. Entonces a la primera iglesia que el ángel habla, voy a tratar de hablar lo más rápido posible porque son 7 iglesias. Espero llegar perfectamente a la iglesia número 8 que somos nosotros.
Y, y para eso voy a tener que leer un poco más rápido algunos escritos que hay acerca de cada una de las iglesias. Entonces para eso voy a tener que hacerlo más rápido y espero que ustedes vayan entendiendo este acontecimiento. La Anatolia era denominada el lugar del Asia Menor, donde fuera del pueblo de Israel se predicó al Mesías y estos pueblos fueron creyendo en el Jesús Mesías y en el Dios verdadero que nosotros también tenemos hoy día en nuestro corazón. Entonces la primera carta o el primer escrito se refiere directamente a la iglesia de Éfeso. Vamos a empezar por la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que era Éfeso? Dice que Éfeso estaba situada en una de las regiones turcas. En la antigüedad fue una ciudad portuaria. Fue un importante centro religioso, cultural y comercial. Actualmente sus ruinas, que se extienden a lo largo de una gran área, están muy bien conservadas y suponen una importante atracción turística. Y esto está en Turquía, la gente lo visita mucho. Éfeso, que en la historia está en la antigua ciudad de Jonia, en el Asia Menor, célebre por su templo a la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo, incendiado así en el año 356. Éfeso era un puerto orgulloso, rico y activo. Era una ciudad rival de Alejandría y de Antioquía de Siria, construido cerca del santuario de una antigüedad de la diosa de Anatolia de la fertilidad. Éfeso se convirtió en el centro de un culto oriental. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo de Tarso. Sin embargo, su historia es profundamente interesante, ya que el pudor de ver a Jesucristo resucitado y luego del milagro fue convertido al cristianismo, siendo Éfeso una ciudad perdida de la palabra. Era muy difícil crear un ministerio en ella. Pero el apóstol Pablo, con todo esto que había en la ciudad, igual pudo predicar el evangelio, igual pudo llevarles al Mesías, igual pudo fundar, a pesar de que tenían esta diosa, a pesar de que eran ricos, a pesar de que eran famosos culturalmente, y era muy difícil de poder hacerle creer a la gente que Jesús era el Mesías. Porque la mayoría de ellos no lo conocían, porque Jesús se centró solamente allí en Israel, en, en Judea, Samaria, Galilea, Capernaum y otras provincias de Israel. Y para afuera este mensaje lo llevó el apóstol Pablo. Y ante esta gran ciudades paganas era muy difícil de formar algo. Pero ya estaba diseñado que el Espíritu de Dios iba a reforzar, ¿cierto?, toda la palabra del apóstol Pablo, y la gente iba a creer en nuestro Jesús y en nuestro Señor, nuestro Santo de Israel, nuestro justo Mesías. Y allí se formó la iglesia. Y esta iglesia empezó a funcionar bastante bien, hasta que se escribe lo siguiente. El ángel dice lo siguiente haciendo un análisis de la iglesia. Y escribe el ángel de la iglesia a Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado.
Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no, si no te hubieses arrepentido. Pero tiene esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a arreglar un poquitito el teléfono. Ya. Las virtudes de esta iglesia eran muy grandes. Sostener un evangelio y poder tener el valor de decirle a los que mienten, mentirosos, esa era una gran virtud. La gente, cuando a veces ve algo incorrecto, se queda callado, no dice nada para no quedar mal, como dice, con la persona. Pero aquí había una iglesia correcta, y, y esta iglesia, a los que eran mentirosos, simplemente lo llamaban mentirosos. Sufrieron mucho, tuvieron mucha paciencia y trabajaron arduamente por amor del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo este reconocimiento de esta iglesia, que había trabajado con tanta vehemencia, llegó el minuto en que empezaron a dejar el primer amor. Entonces el llamamiento de esta carta era para poder recordar. Dice que la gente recuerde y que mire en qué minuto ellos dejaron este fervor, en qué minuto empezaron a perder este valor que tenían como iglesia, y se le advierte y se le dice que empiecen de nuevo, que hagan otra vez, que se arrepientan de lo que no estaban haciendo, y que empiecen otra vez con sus primeras obras. ¿Por qué? Porque ese fue el llamamiento. Porque se le había regalado a ellos un galardón grande, que era el candelero que se le había puesto en su lugar. Entonces dice que si no hacían esto, dice, pues vendré y se los quitaré. Pero tenían otras cosas buenas. Aborrecían las obras malas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, dice Dios, los paganos. Esta gente idólatra que adoraba a otros personajes que no tenían vida, y ellos aborrecían estas cosas. Así que tienen esta virtud, le dijo el padre a esta iglesia. Así que le decía, escúchame bien, iglesia, porque y presten atención al oído, le dijo, porque esto es lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y le hago recordar que el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta era la virtud de esta iglesia, estas eran sus dificultades, y tenían toda una esperanza por delante. Se le insta a continuar, se le insta a seguir luchando, a vencer. ¿Para qué? Para que el día de mañana ellos puedan comer del árbol de la vida, dice, el cual está en medio del paraíso de Dios. Volver otra vez al principio, a lo que Dios le había prometido a Adán como un gran paraíso. Otra vez iba a volver al que triunfaba, al que venciera, le iba a volver a dar ese nuevo galardón otra vez. Esa era la iglesia de Éfeso. La siguiente carta está dedicada a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era una iglesia muy perseguida en la ciudad rica. Era una ciudad rica que tenía harto poco tiempo para atender a los cristianos. La ciudad en sí fue fundada alrededor de 3 siglos antes de Cristo. Fue un logro que hizo el conquistador Carlos Alejandro Magno. Esmirna dice que
los eruditos siempre estaban dudando que este sea su significado original. La tendencia actual era asociar el nombre con el de la diosa Samona. Esa era su diosa, en la ciudad de Esmirna. Esa era la diosa que ellos tenían. Esmirna era una de las 7 ciudades con pretensiones de ser la cuna de Homero. ¿Qué quería decir? Que era una ciudad rica también, donde también se instalaban dioses y, y no había tiempo para atender cristianos. No había tiempo para atender el mensaje divino que Pablo les llevó a ellos para que ellos pudieran creer en el Cristo, en el Jesús Mesías. Pero ya estaba, como le decía, diseñado que la iglesia de Esmirna sea fundada porque el mensaje que llevaba el apóstol era muy grande y la gente finalmente terminaba creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces le escribe el ángel de la iglesia a Esmirna, ese está en el capítulo 2, verso 8, vamos. El primero, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero en realidad tú eres rico. Y la blasfemia de los que te dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La iglesia de Esmirna no recibió una reprensión específica, no la recibió. Recibió solamente en esta carta una intención de halago, de poder tirar a esta iglesia para arriba, porque estaba en una ciudad muy compleja, estaba en una ciudad donde era imposible cruzar los muros de los corazones de las personas, pero y sufrió mucho. Por eso el ángel escribe y dice que él conocía su tribulación y también conocía su pobreza, porque los ricos siempre se agrupaban, en números menores y se tomaban siempre todo el poder. Entonces la gente era un poco pobre, pero el ángel le dice, pero tú eres rico, enseñándole que la riqueza interior no se comparaba a la riqueza externa. Y soportaban la blasfemia de los judíos que no lo recibían, pero sin embargo le dicen, mira, tú no te preocupes porque estos judíos que hacen esto son nada más que sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de vida. Esa era la esperanza que le dio a la iglesia de Esmirna. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, si lograban acecharlo y lograba el diablo poder matarle, la recompensa por sufrir dice que tendrían una sola muerte y no sufrirían daño en la segunda muerte. Esto es maravilloso. Dar la vida por Cristo para la iglesia de Esmirna se transformó en un galardón donde ellos, aunque murieran, aseguraban vida eterna, aseguraban vida perpetua. ¿Por qué? Porque no iban a conocer la segunda muerte. Ese era lo que la iglesia de Esmirna tenía. La tercera carta fue para la iglesia de Pérgamo. La antigua ciudad griega de Pérgamo, dice, se hallaba situada en el noroeste del Asia Menor, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos, en la región llamada Eloida. Sus ruinas rodean la ciudad actual de
Bergama, construida sobre los cimientos de la cual fue parte baja de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo abarca el periodo desde el edicto de Constantino hasta el establecimiento papal del 313 al 616. Pérgamo significa una elevación y matrimonio, y en efecto en este periodo se llevó a cabo el acuerdo matrimonial entre la iglesia, el mundo y el paganismo. En este periodo se efectuó la traición de la iglesia a su verdadero esposo, Jesucristo, produciéndose el adulterio espiritual. Esto era la ciudad de Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia a Pérgamo. Y dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Pérgamo, yo conozco tus obras y sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La tremenda virtud de la iglesia. Pero sin embargo le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo algunas cosas que te voy a comunicar para que puedas otra vez volver a retomar lo que siempre se está perdiendo. Y le dice que las cosas que tengo contra ti es que tienes ahí, en medio, dentro de la iglesia, los que retienen todavía la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas de sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Mire, la iglesia era bastante especial. Nunca negó la fe de Cristo, retenía el nombre del maestro, pero sin embargo dejaba entrar personas dentro de la iglesia y no era muy dada a poder decirle la verdad, como era la primera iglesia que estábamos leyendo, la iglesia de Éfeso, sino que ellos lo dejaban nomás, y cuando esta gente entraba, incorporaba sus pensamientos, incorporaba su enseñanza, y traía cosas dentro de la iglesia. Traía cosas como comer sacrificado a los ídolos, que nosotros ya sabemos que por las leyes de Noah está prohibido, y dice, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, idólatras, las que yo aborrezco. También dejaba entrar en la idolatría. Y esta era una de las cosas que Dios aborrece, que Cristo aborrece, que dejar entrar el paganismo dentro de la iglesia puede llevar a una iglesia a morir espiritualmente. Por tanto le dice, arrepiéntete, pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con esta iglesia de Pérgamo fue bastante duro, porque si bien la iglesia creyó en Jesús, esta iglesia se fundó, retuvo el nombre de Dios, retuvo el nombre del Mesías, se fortaleció en no negar la fe, pero dejaba entrar muchas cosas dentro de la iglesia. Tiatira, otra iglesia. Nosotros estamos hablando de la iglesia de Asia, fundada por el apóstol Pablo, de cual Dios se preocupó, por el gran sacrificio, por todo lo que pasó el apóstol al fundar estas iglesias. Dios quiso en estos escritos recompensarle y darle una oportunidad, a estas iglesias para que puedan tener un cambio. Tiatira, el nombre dice significa que sacrificio continuo. No se sabe si dicho nombre tenía connotación religiosa. Lo que sí se sabe es que el dios pagano Apolo era la deidad principal y que era un centro de actividades de los nicolaitas, de los paganos. Tiatira fue una antigua ciudad de Lidia sobre el río Lico.
en la parte norte de Lidia. Parte de la leyenda de Tiatira habla de la existencia de un templo dedicado a una deidad llamada Zambate, donde una profetisa daba sus oráculos. Algunos analistas del Nuevo Testamento han pensado que las palabras de Juan Evangelista, donde dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis cristianos que viven todavía bajo la disciplina de sus respectivos gremios y que continuaban tomando parte de algunas prácticas inmorales y dudosas durante las festividades y otras reuniones, eran precisamente hablando de esta diosa llamado Zambate. Es una doctrina que enseña que algo malo puede ser bueno, pero que lo profano puede ser puro. Bendición para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, la incitaba. De esta forma se sostenía la provincia de Tiatira. Tenían una diosa, la cual era la que daba las profecías para que el pueblo pudiera conducirse. También tenían como doctrina esta ciudad que enseñaban que algo bueno podía ser malo y que algo malo podía ser bueno y que lo que era profano podía llegar también a ser puro. Y esto era lo que esta mujer enseñaba dentro del templo como profetisa. Así vivía esta iglesia. Y aquí el apóstol Pablo vino a luchar con todo este paganismo, vino a luchar con todo a luchar con las doctrinas de este templo que era sagrado para ellos. Y Pablo aparece y trae a ellos al verdadero Mesías, enseñándole que el verdadero templo estaba dentro del ser humano, y trajo toda la revelación de Cristo, enseñándoles que la salvación venía a través del Mesías, y formó esta iglesia. Y en el momento de escribir el ángel a Tiatira le dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe, y servicio y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero también tengo unas cosas contra ti. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Otra vez nos encontramos con algo parecido también, de una iglesia soportando y tolerando lo que a Dios le desagradaba. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, dice. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vamos buscando el detalle de la recompensa de esta iglesia, porque finalmente cuando lleguemos a la octava, que es la nuestra, podemos sumar nosotros también toda esta recompensa. Y siempre está diciendo a los vencedores, siempre le está regalando algo bueno a los que vencen, siempre está dándole galardón a la gente que vence y sigue luchando hasta el fin.
Y los premios que hemos leído hasta el día de hoy en la iglesia son bastante buenos. Algunos vida eterna, otros no verán muerte segunda. Ahora a esta iglesia, a los pocos que logren sostener, les dijo, y apartarse de esa doctrina de demonio que tenían y que enseñaban, decía que, y podían vencer y no volverse atrás, sino que siguieran creyendo en el Jesús Mesías, él le iba a dar la autoridad sobre las naciones. Ese ya es su premio. En realidad todas las iglesias de Asia, todas las iglesias que estaban fuera de Israel eran ciudades súper paganas, eran ciudades súper rebeldes, amantes de su dinero, amantes de sus templos, amantes de sus dioses que ellos mismos creaban. Los griegos son los mayores grandes diseñadores de dioses paganos en el mundo. Pero esta iglesia estaba tratando de luchar. Pero había un porcentaje también que no lo hacía y que al final terminaban cediendo a la idolatría y a las cosas y a los rituales que también esta gente le imponía. Pero como siempre, unos pocos guardando la palabra, unos pocos conservando la enseñanza y venciendo y luchando hasta el fin. Y luchando, perseverando ahí siempre constante, siendo constante. Pero sabiendo en su corazón que un día van a tener un galardón. Y esta iglesia le dijo que le iba a dar autoridad a las naciones y la iba a regir con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Así que el que tenga oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, atento con eso, le quiso decir y la iglesia de Tiatira, atento a ello porque le va a dar la estrella de la mañana, le va a dar autoridad y le va a dar la autoridad para que rija con vara de hierro. Maravillosa, maravillosa esperanza para la iglesia de Tiatira. Siguiente mensaje es a la iglesia de Sardis. Sardis, los que escaparon, los sobrevivientes, un remanente de la iglesia de Sardis que estaba carente de espiritualidad. Experimentó la llenura del Espíritu Santo, pero se descuidó. Sardis era una ciudad muy próspera en los tiempos antiguos. Era de una ciudad de Grecia súper importante. Fue el lugar donde se acuñó la primera moneda, conocida sobre todo por su industria textil. Era una ciudad muy próspera, era de religión pagana. En Sardis también había un templo enorme y muy antiguo que se remonta a unos 300 años después del templo de Salomón, dedicado a la principal diosa pagana del lugar, que era Cibeles, también luego conocida como Artemis o la diosa Diana también. Muchas de su imagen la figuran como una mujer sentada sobre un trono, con uno o dos leones al costado. Según la mitología, esta diosa tuvo un hijo que luego se convirtió en su amante. En un ataque de celos de la madre, el hijo se castró a sí mismo y murió como resultado. Pero la madre logró resucitarlo, según dicen. Por esta razón creían que esta diosa tenía el poder de levantar aún a los muertos. Eso era lo que había en Sardis. Templo otra vez, idólatras, una diosa que fornicó con su propio hijo también. Y enfrentado a todo esto, vamos a traer por el Espíritu fundación de otra iglesia,
luchadores creyentes en el Mesías otra vez. Y el ángel le dice lo siguiente a la iglesia de Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. En algún momento más vamos a explicar por qué, en algún otro momento lo vamos a explicar, el por qué esto dice aquí que los 7 espíritus de Dios. ¿Cómo que Dios tiene 7 espíritus? Si uno a veces habla de uno solo. Pero el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas dice esto. Le dice a Sardi que ellos solamente tienen el nombre de que viven, pero en realidad están muertos. Así que le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y otra vez arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré por ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere, os traeré al vencedor, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mire qué maravilloso. Qué maravilloso es poder enfrentarse a un mundo de paganos, a un país de idólatras, a un país que a lo mejor es como Chile, que está constantemente trayendo idolatría, cientos de demonios a través del rock, a través del internet, a través de los juegos, a través de un montón de idolatría que a veces nosotros pensamos que solamente tendríamos que tener algún mono enfrente para llamarle idolatría, ¿no? Hoy en día la mayor idolatría la estamos teniendo a través de nuestros teléfonos. Los juegos que han aparecido que tienen trastornados a los niños, todo lo que está robando el tiempo, todo eso es idolatría. Todo eso es idolatría. Algunos le llaman que cuando las personas comentan esto, dicen que a lo mejor son muy extremistas en lo que hablan, pero la verdad es esa. Y sin embargo, esta iglesia se le está diciendo que mejor se dedique a vigilar y vigile. Y retengan las cosas que todavía están por morir. Porque las obras de esa forma no son perfectas delante de Dios. Nos hace también recordar y dice que hay que guardar las cosas que hemos recibido y oído. Hay que guardarlas. Y esta palabra siempre nos hace un poco de cosquilla cuando se nos dice: y arrepiéntete. Porque si no te arrepientes y no velas, vendría a ti como un ladrón sobre la noche, y ni siquiera vas a saber a la hora que yo voy a venir. Eso nos parece conocido también, porque fue una de las enseñanzas también que después cuando viene el maestro hace alusión también a esto, que él vendrá como ladrón de noche. Lo bueno de esta iglesia era que siempre las personas que siguen luchando, había personas que no habían manchado su vestidura, y el galardón para ellos que también en el cielo andarán con vestiduras blancas y resplandecientes, y Jesús las va a tomar y se las va a ir a presentar al Padre. Le va a decir: Padre, aquí está Fabián, aquí está Eliana, aquí está Francisco, está Nérida, está Jocelyn, están todos los de un sector que lograron conservar sus vestiduras blancas. Y te las quiero presentar. Ellos son, aquí tengo anotado su nombre en el libro de la vida, nunca se los borré, y ahora yo quiero confesar su nombre delante de ti.
y delante de los ángeles también. Hermoso mensaje para Sardi, a pesar, a pesar de lo que de las dificultades que tenían. Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Al igual que en la Iglesia de Dios Universal y de la doctrina de Armstrong, la Iglesia de Dios de Filadelfia enseña que Dios no es una trinidad de seres divinos compuesta por Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que es una familia compuesta actualmente por Dios el Padre y por Jesucristo. La Iglesia de Filadelfia está situada en el centro de la civilización griega. La Filadelfia del Nuevo Testamento fue reedificada por el emperador Tiberio después de haber sido destruida por uno de los frecuentes terremotos que la azotaron. Otra ciudad también que era griega. Con puro pensar cómo el apóstol pudo, con toda su sabiduría, con todo su estudio que él tenía, tuvo esa capacidad grande para siempre andar fundando iglesias donde estaba el mayor paganismo, de todos los tiempos. Él llevaba el poder de la palabra, el poder del Santo Maestro, y lograr fundar iglesia ahí. Y otra vez vemos que entró en Asia y fundó la iglesia de Filadelfia. ¿Qué pasó con la iglesia de Filadelfia? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Le dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Filadelfia, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia de Filadelfia. Una iglesia maravillosa. Aquí parece que el objetivo se estaba cumpliendo en plenitud. No veo reprensión a esta iglesia. En esta lectura no veo ninguna reprensión. Veo un mensaje de motivación, un mensaje de seguir avanzando, de que sigan reteniendo, que sigan conservando la corona, que sigan reteniendo también la salvación. Palabras conocidas también para la iglesia nuestra, universal de hoy en día. Que nuestros nombres no sean borrados, como le dijo nuestro Señor Jesús a sus discípulos, que había que preocuparse de eso, que los nombres no sean borrados del libro de la vida. A ellos le está diciendo que retengan su corona, porque al que venciere, aquí sí que esta iglesia iba a tener uno de los premios más grandes de todas las iglesias. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Qué maravilloso, qué satisfacción para el apóstol Pablo, qué satisfacción para Cristo, qué satisfacción para Dios, encontrarse con una iglesia que solamente está luchando en medio del paganismo,
en medio de la idolatría, está saliendo adelante y no le está importando nada de todo lo que en aquella ciudad había, ni templos, ni idólatras, ni nada, sino que ellos simplemente estaban guardando la palabra y conservando, reteniendo su corona, no dejando que nadie se la arrebate, no dejando que nadie se la quite, este galardón tan grande. Es como que la salvación para nosotros fue regalada. Dice que Jesús no nos regaló esa salvación. Ahora nosotros solamente teníamos que cuidarnos, porque la salvación no es comprada ni por mérito de nadie. Esto fue un regalo de Dios. El regalo de Dios fue que Él nos regaló esta salvación. Ahora lo que hay que hacer es cuidarla, es mantenerla. Y así como le dijo también a esta iglesia que ninguno tome tu corona, nosotros también tenemos que retener esta salvación que se nos fue regalada, cuidarla, mantenerla. Y hay formas de hacerlo. La Odisea. El fundador de la iglesia de la Odisea fue Epafras. Este fue un discípulo del apóstol Pablo. Esta iglesia está al sureste de Filadelfia y al este de Éfeso. La ciudad de la Odisea se encontraba situada aproximadamente a unos 65 kilómetros al sur de Filadelfia y también a unos 65 kilómetros de Éfeso. Está como al medio de estas dos ciudades. La Odisea es una ciudad mencionada por los apóstoles en sus testamentos. También es el nombre de una religión. La palabra la Odisea viene del griego laos, pueblo o muchedumbre, y dique, derecho, que se traduce perfectamente a derechos de la muchedumbre o derechos humanos. Esta ciudad fue fundada en el año 245 a.C. por el rey Antíoco y su nombre se debió a su esposa Laodice, así se llamaba, Laodice. Su lugar estaba en Asia. Por eso se llama la Odisea, porque este rey le puso así al nombre de la ciudad que fundó en honor a su esposa Laodice. Pero sigue siendo una de las ciudades también contaminada porque estaba en medio de la iglesia de Filadelfia y en medio de la iglesia de Éfeso. Estaba más o menos cerca. Entonces, los dioses eran los mismos, los rituales eran los mismos y el paganismo era lo mismo. Y a la Odisea el ángel escribe lo siguiente. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Filadelfia, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Además, unge tus ojos con colirio para que veáis. Yo reprendo, le dice, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué les parece, amada iglesia? La Odisea. Ni frío, ni caliente. Ni voy, ni me quedo. Como en Chile se dice, ni fu, ni fa. Personas así dentro de nuestras congregaciones encontramos hartas. Que no se comprometen con el reino. Que no quieren ni nada del reino, pero tampoco dicen que no. Pero no participan en nada, no se comprometen en nada. Les gusta cantar, les gusta la palabra, les gusta lo que se hace, pero el compromiso no hay nada. Y aquí
el ángel está escribiendo, le dice, mira, yo prefiero que tomes una opción. Que tomes una opción. Elige mejor, porque si no eliges nada, vaya a perder todo. Y prefiero que seas o participante de lleno o simplemente no participes, porque si estás en medio, solamente voy a vomitarte de mi boca. Nadie come alimentos tibios, porque a todos les generan un dolor de estómago. Hay alimentos que se sirven fríos o alimentos que se sirven bien calentitos, pero todos los tibios causan dolor al estómago. Entonces, tibios, el Padre lo va a vomitar. Hay que comprometerse con la obra. Hay que comprometerse con el diseño donde Cristo llamó. Hay que comprometerse. Hay que decir, sí, vamos adelante. Vamos. Si los líderes te necesitan, levanta la mano y di, heme aquí, envíame a mí. Hay que comprometerse. No hay que ser cristianos pasivos, porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el ángel de la iglesia en su escrito, que por ser tibio te vomitaré de mi boca. Entonces esta iglesia, en esta ciudad era muy rico, y también esta riqueza estaba entrando en la mente de las personas. Yo no necesito nada, decía, porque yo tengo las comodidades, soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Pero el padre les dijo que a pesar de sus riquezas materiales, eran unos desventurados, eran unos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Así que el consejo es a volver otra vez a comprar, a arrepentirse, a comprar oro refinado en fuego, para que realmente seáis el rico que yo quiero. Una persona que es bienaventurada, que no es ciego y que ande con vestidura blanca, como dice la palabra. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y listo. ¿Y quién va a cambiar ese pensamiento de Dios? Si Él nos quiere castigar, nos va a castigar. Y si nos castiga es porque nos ama. Así que, antes que llegue el castigo, lo que está diciendo es que mejor nos pongamos un poco más celosos las cosas que queramos hacer, adquiramos un poquito más de compromiso, no arrepintamos. Porque he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta de su corazón. Yo creo que todos los que están escuchando tienen una puerta abierta. Y Él quiere entrar, Él quiere cenar con todos. La recompensa es, el que venciere, otra recompensa más, le daré que se siente conmigo en mi trono. Mire qué maravilloso es esto, porque los discípulos en una ocasión se acercaron al maestro en secreto, se acercaron 2 o 3 por ahí y le dijeron, maestro, cuando esté arriba, permíteme que yo me siente a tu derecha. Permíteme que me siente juntamente contigo por ahí, queriendo asegurar estar con su maestro. Pero aquí Jesucristo está diciendo que esa oportunidad simplemente se la va a dar al que venza, al que se arrepienta, al que compre oro refinado, al que se ponga fervoroso y no tibio, al que elija tomar las manceras, al que elija estar bien animoso en este evangelio. A ese va a vencer. Y ese va a ser el que va a estar sentado con él en el trono que el Padre le dio. Qué maravilloso. Yo sé que usted va a luchar por eso. Yo sé que usted va a querer alcanzar eso. Sentarse al lado de él, juntamente con el Padre, en su trono. Qué maravilloso. Puras bendiciones, puras recompensas buenas, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades. Finalmente, todo aquel que vence tiene una recompensa gloriosa. Por eso yo le digo que las dificultades de la iglesia van a depender de la ciudad, van a depender del sector donde la iglesia esté fundada, y hoy en día va a depender de la nación, va a depender del lugar donde esté situada. Hay muchas dificultades y muchas vallas que saltar,
Pero la invitación a toda la iglesia es a vencer la dificultad, a vencer el paganismo, a vencer la idolatría, a vencer todo lo que nos roba el tiempo para que seamos personas dedicadas a la obra del Señor, que estemos bien fervientes, calientes en la obra del Señor y no tibios. Y las recompensas van a ser grandes. El que tiene oído tiene que oír lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Tiene que escucharlo. Este era el mensaje a las 7 iglesias. Hay otra Keilama que está fundada sobre la faz de la tierra. Keilah quiere decir iglesia, congregación, para que usted entienda. Hay otra más. La octava, como yo le decía, la octava iglesia. Y esta es cuando el apóstol Santiago enseña sobre esta iglesia y le enseña a los demás que parecen preguntarse de toda esa entonces, porque todas tienen algo de dificultad. Estas 7 iglesias siempre tuvieron algo de dificultad, pero siempre tuvieron un premio y una esperanza. Entonces, pero la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, ¿cuál es? ¿Cuál es la iglesia sin mácula delante de los ojos de los hombres? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es la iglesia perfecta? Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 1, verso 27, hace una declaración súper importante. Y dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, iglesia amada. Este es lo que hoy en día el ángel de la iglesia, el que venció en la cruz del Calvario, el que resucitó de entre los muertos, dice a la iglesia de hoy en día que la iglesia sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es lo que el apóstol Santiago declara para la iglesia donde hoy en día nosotros estamos siguiendo al Mesías. Esta es la religión perfecta. Hay muchas religiones en el mundo, todos hablamos de muchas religiones. Todos dicen tener la verdad. Todos dicen, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el ministerio correcto, nosotros somos lo que el Mesías tanto vino a decir que éramos perfectos. Pero aquí el apóstol Santiago hace una declaración que va a cambiar la mente de nosotros. Porque él dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. A las otras iglesias tenían la misma temática: ropa blanca, apartarse, no dejar entrar la idolatría dentro de los pueblos, para no tener mancha. ¿De dónde sale esta iglesia perfecta? De considerar a los huérfanos, de considerar a las viudas en sus tribulaciones. La iglesia de Cristo que hemos creído nosotros se nos diseñó y se nos enseñó formas, se nos dejó los mandamientos, se nos dejó los preceptos y se nos enseñó varias cosas para poder vencer y también para ser hijos de lucha. El apóstol Pablo nos enseñó a luchar, nos dijo que mientras estemos en el mundo también íbamos a tener mucha aflicción. Jesús dijo, pero confiad en mí que yo ya lo vencí. Nos dio facultades, a la iglesia la hizo rica también, le dio beneficios, como hablábamos tiempo atrás, le dio derechos y la tiene con todos los galardones para que esta iglesia sea una iglesia triunfante.
pero no hemos también, a lo mejor caídos, igual que las otras iglesias hermanas, en algunas cosas que no agradan a Dios. También nos hemos centrado en el tema de la religiosidad, amando otras cosas más que asentándonos en la iglesia perfecta que Jesús dijo que Él iba a venir a buscar. El maestro dice que Él va a venir a buscar una iglesia vencedora, una iglesia gloriosa, una iglesia sin manchas, una iglesia sin arrugas, una iglesia perfecta, su amada. Él viene a buscar a su iglesia, a su Keilah, que está día y noche luchando y esperándolo con todas las cosas que Él os mandó a hacer aquí en la tierra. Entonces dice que con todo esto también nosotros vamos a tener un galardón, vamos a ser premiados, vamos también a tener algunos beneficios que también a esta iglesia se les fueron repartidas. Hoy en día también va a ser premiado el hombre que haya vencido, el hombre que se haya esforzado, el hombre que haya sufrido, el hombre que no haya dejado entrar idolatría a su corazón, el hombre que no haya adulterado su corazón también. Todo esto, aquel que se haya mantenido, también va a tener el mismo galardón de tener vida eterna. La Biblia no aclara que la vida eterna todas las personas las van a tener, pero dicen que la vida eterna para algunos es para perdición perpetua y otro para salvación. Ahora, ¿quiénes son los que van a alcanzar esta salvación? ¿Quiénes son los que van finalmente? ¿Qué es lo que nos va a llevar a nosotros al alcanzar esta gloriosa salvación? ¿Los 1000 cultos a los cuales hemos ido? ¿Las 5000 vigilias que hemos participado? ¿Las 2 millones de alabanzas que hemos cantado? ¿Todos los rezos que hemos hecho? Eso nos va a hacer a nosotros participantes de un premio que nos va a dar un galardón. Dice que la iglesia perfecta y sin mácula era visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Y hay un escrito maravilloso que dice lo siguiente: y en esto se reduce todo lo que la iglesia número 8 tiene que hacer. En esto se reduce todo. Todo lo que la iglesia, lo que el ángel está diciendo a la iglesia número 8, en esto se reduce. Dice lo siguiente, amado hermano, escuche bien, porque ya estamos terminando, es lo último, es el último mensaje para la iglesia de Jesucristo de hoy en día. Es para hacerle recordar lo siguiente. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces dice que se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, venid bendito de mi Padre. A los de la derecha: venid bendito de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros fuimos diseñados desde la fundación del mundo, que Dios nos llamó desde el vientre de nuestra madre, porque nosotros ya éramos partícipes de toda esta gloriosa redención. Nosotros éramos padres. Si usted fue llamado, era porque usted estaba considerado desde que antes que usted viniera a este mundo, usted ya estaba considerando desde antes. Por eso es que aquí dice que la heredad, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí viene lo glorioso. Dice que venid bendito de mi Padre. ¿A quién le está diciendo esto?
venid benditos de mi Padre. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, los justos van a responder esto, los demás, que su conciencia los va a llenar, los va a cegar, los va a anular, no van a hablar nada. Pero los justos alzarán la voz y dirán, y le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo? ¿Cuándo hicimos esto? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a lo de la izquierda, ustedes, apartados de mí, malditos. Qué terrible es esto, amado hermano. Escuchar la diferencia entre venid bendito de mi Padre y escuchar apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué los voy a mandar al infierno y los voy a mandar al fuego juntamente con el diablo y sus ángeles? Porque tuve hambre, dice el verso 42, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubristeis. ¿Sabe que cuando yo leo esto de fui forastero y no me recogiste, siempre me acuerdo de un hermano de la iglesia de nosotros de Santiago, que yo lo vi en muy malas condiciones, y mi pastora Eliana lo recogió, lo abrigó, le dio cariño, lo fortaleció, siempre lo amó, y hoy en día está fortalecido, tiene una bella esposa y está sirviendo al Señor. Pastora Eliana, hay recompensa por ese gesto maravilloso que si yo soy capaz de verlo, Dios también lo tiene anotado. Dice, fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿y cuándo pasó esto? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. ¿Cuál es la iglesia perfecta? ¿Cuál es la iglesia santificada? La más grande, la más rica, la con más almas, la más adinerada. ¿Cuál es la iglesia perfecta? La que tiene misericordia, la que tiene bondad, la que tiene benignidad, la que tiene misericordia. Esa es la iglesia. Si a veces pareciera perder el tiempo cuando diseñamos tantas cosas para poder agradar a Dios. Si a Dios se le agrada de una sola forma. A Dios se le agrada de una sola forma. El castigo eterno tiene una sola mirada. Los de la vida eterna también tienen una sola mirada. Tuve hambre y no me diste de comer. Qué maravilloso es esto.
Iglesia, misericordia quiero y no sacrificio, decía el Señor. El joven rico que se alejó de él, simplemente se alejó porque Jesús le dijo que vendiera todos sus bienes y se los regalara a los pobres, usando misericordia, usando piedad. Nada de esto tuvo. No era merecedor del reino, no era merecedor del reino. Pero más ahora la palabra dice que ustedes los justos, lo que hacen esta misericordia, los que cubren al desnudo, los que le dan de comer al hambriento, los que visitan las cárceles, los que van a los hospitales. Me siento orgulloso de pertenecer a un pueblo, a una Keilah, que el gran porcentaje de personas que tiene han venido de grandes problemas, de desnudez, de hambre, de estar botado, de ser forastero, de estar desnudo, de estar enfermo. Y todavía hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más trabajo. Día a día los intercedores están comunicando que hay este problema, que hay el otro, que hay una persona que está faltando, que está teniendo dificultades, hay una persona que está enferma, hay otra persona que está agonizante, hay una persona que tiene frío, hay otra persona que tiene hambre. Y todos los días se está incorporando todo este objeto que van a llevar a la redención final, a una iglesia que no tiene mácula delante de los ojos de los hombres. Porque no tener mácula es hacer estas cosas y mantener la viuda. Mantener el cuidado de la gente que tiene necesidad. Hacerla recordar. Por eso yo te digo, iglesia, hay que estar ferviente en el espíritu. Hay que estar anhelando esta redención. No hay que estar dormido. No hay que estar soñoliento. Hay que estar con una mirada profunda en todas las cosas y en las necesidades de la gente. Nuestro pueblo en general de Chile hay mucha necesidad. Hoy en día el enemigo Satanás, como decía la palabra, ha cegado a muchos. Los tiene ahí encerrados en tanta idolatría, en tanta droga, en tanta miseria. Pero como decíamos tiempo atrás, la iglesia se ha convertido en dadores de vida. Y hoy en día estos gestos tan simples donde se va a regalar y donde vamos a escuchar venid benditos de mi Padre. Venid benditos de mi Padre, o apartados de mí, malditos. Va a depender de lo que nosotros queramos hacer en esta vida. Va a depender de la huella que nosotros queramos dejar en esta vida. Va a depender de lo que nuestro corazón haya para dejar como herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos. Gente llena de misericordia. Si nosotros no fuéramos de esta tierra y el Maestro aún no viniera porque todavía hay almas que salvar. Esta es la enseñanza que debemos arraigar y hacer como descendencia a nuestras familias. Que sean gente de misericordia, que sean gente amable, que sean gente de bien. Que estén siempre recordando que un vaso de agua es necesario para otros. Que un pan que muchas veces botamos es necesario para otros. No olvidándonos nunca de las cárceles, ni de los hospitales, ni de las viudas que muchas veces tienen mucha necesidad. Este es el mensaje a la octava iglesia que el ángel hoy día quiere hacerle recordar. Hay castigos, como a todas las otras iglesias. Hay maldición. Aquel que no es misericordioso es un maldito. Esto es lo que está diciendo la Escritura hoy día. Que el que no tiene misericordia es una persona maldita y va a ser echada al lago de fuego. Pero la persona que es de bendición recibirá la gran voz del Padre diciendo: venid, venid benditos de mi Padre, venid, entrad a la vida eterna, porque los justos entrarán a vida eterna. Esta es la palabra de hoy día. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Espero que haya sido de fortalezas. Si no estamos haciendo esto, tenemos que hacer lo mismo que el ángel escribía a la otra iglesia: arrepentirnos y volvernos a los caminos y empezar a hacer lo que el Padre ha diseñado para nosotros para obtener vida eterna. Si no lo hemos hecho hasta el día de hoy, esperamos que así sea. Vamos a dar gracias al Padre por esta palabra. Amado Rey del Universo,
Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella habita. Padre de las luces, Padre del conocimiento. Te damos gracias en este buen día, Señor, por la esperanza que has dedicado, Señor, a nosotros. Por la esperanza que diste a estas 7 iglesias, Señor, y por la esperanza que nos das a nosotros también hoy en día, Señor, como Keilah, para poder volvernos, Señor, de nuestros malos actos, de que no podamos volver de esta maldición que abriga nuestras almas, Señor. Nosotros ya no queremos ser más malditos, Señor. Nosotros ya no queremos ser más malditos, Señor, sino queremos ser benditos, Señor eterno. Esa es la palabra, Dios mío, Señor, que vamos a inscribir en nuestra frente desde hoy en adelante. Benditos, bendito es la palabra que vamos a escribir, Señor. Gracias porque en Cristo, Señor, hemos salido de esta maldición. No hemos olvidado a veces, Señor, no hemos vuelto pasivos, pero hoy día el ángel de la iglesia, Señor, el escrito de tu palabra, el Espíritu Santo divino tuyo nos ha hecho recordar una vez más que las condiciones por las cuales vamos a heredar y nos vamos a sentar al lado tuyo en el trono, Señor, es haciendo misericordia, Señor, los unos para con los otros, viendo, Dios mío, las comunidades y atendiendo las necesidades, Señor, de la iglesia, como lo hizo el apóstol Pedro en el comienzo cuando este ministerio comenzó, Señor eterno Dios. Atendía a las viudas, Señor. Daba, Dios mío, Señor, protección a los huérfanos, Dios mío. Gracias porque a veces queremos enriquecernos nosotros mismos, Señor. Cada día queremos más para nosotros, Señor. Gastando en vanidades y sobre vanidades, Señor. Y no olvidamos de atender las necesidades, Señor, de esta gente. Ayúdanos a hacerlo, Dios mío, porque haciéndolo, Señor, tú nos aseguras que, Dios mío, a ti te lo estamos haciendo. Gracias por esa vida eterna prometida, Señor, que tú nos has diseñado. Y te damos gracias por esos méritos gloriosos que derramaste, Señor, en Jesucristo, nuestro justo Mesías, para bendición de las naciones, Señor. Te damos gracias y esperamos aprovecharla, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro bendito y Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor de paz les bendiga, iglesia amada, y sean todos muy bien bendecidos.